Leímos en la primera lectura un texto bastante enigmático del libro del Génesis, que me parece que hay allí como una llave o una clave de lectura para todo el Antiguo Testamento, y no solo esto, sino también para comprender al pueblo de Dios. Y cuando digo el pueblo de Dios, estoy diciendo todo lo que se entiende por el pueblo de Dios. Plantea el libro del Génesis un momento en la vida de Jacob. Como ustedes saben, uno de los patriarcas, junto con Abraham, Isaac y Jacob. Patriarcas en el sentido de los padres del pueblo de Dios, los que dieron origen, los que están en el comienzo. Y este Jacob tiene allí en ese texto que leíamos una extraña pelea, una extraña lucha en la noche. Y allí tenemos que sentirnos un poco reflejados nosotros para comprender el texto y comprenderlo desde nuestra propia vida. ¿Cómo es esta lucha que tiene Jacob? Una extraña lucha que aparece allí, como les decía, de forma enigmática. Jacob lucha con Dios. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces se encuentra uno con gente que está peleada con Dios? Enojada con Dios. Y quizás nosotros nos ha pasado en alguna circunstancia de nuestra vida, o quizás hoy estamos peleados con Dios. Sin darnos cuenta lo que esto significa. Como si estuviéramos en un planteo de iguales. Y claro, a veces las circunstancias que les toca vivir a cada persona hacen que no terminemos de aceptar lo que nos está pasando o lo que nos ha pasado. Y vivamos en esa lucha interior. Aquí el autor lo plantea como una lucha exterior, como que peleó realmente con Dios. Y Jacob, que es un hombre de fe, tiene este episodio en su vida. Entonces allí nos podemos sentir reflejados de alguna manera. Pero cuando el libro del Génesis nos está poniendo esto, nos está diciendo algo mucho más importante. Porque este Jacob va a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Es decir, sus hijos serán y constituirán ellos mismos el pueblo de Dios.
Y en esa lucha Dios le plantea a Jacob lo siguiente: ya no te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob. Y en ese nombre está todo dicho, porque allí quiere decir el que pelea con Dios, el que lucha con Dios. Entonces, claro, vemos ya el Antiguo Testamento así planteado, porque el mismo Padre del pueblo de Dios pelea con Dios y todos los descendientes son obstinados, rebeldes, están siempre discutiéndole a Dios, desde los detalles hasta las cosas más importantes. Y esta rebeldía llega al colmo en el Nuevo Testamento, con Jesús. Por eso veíamos el Evangelio del fin de semana. Jesús en su propio pueblo es rechazado y, según nos dice el Evangelio de Lucas, es sacado a los empujones de la sinagoga de Nazaret. Jesús. La intención de la gente de Nazaret era tirarlo desde la montaña. Como que ya el pueblo de Dios llega al colmo de su rebeldía, queriendo destruir al enviado de Dios. Y esto va a seguir creciendo, esta rebeldía, esta lucha, hasta llegar al Viernes Santo, en Jerusalén, la ciudad santa. Aquellos que por profesión están más cercanos al templo, más calificados en el conocimiento de Dios, son los que llevan a Jesús a la cruz. Es la rebeldía de Israel, que no es una rebeldía política, sino que es una rebeldía religiosa, hondamente, desde la espiritualidad. No terminar de aceptar las cosas de Dios. Y ahí es donde nosotros nos miramos, porque también nosotros somos pueblo de Dios. Y ese ser pueblo de Dios no quiere decir que seamos dóciles. Al Señor. No quiere decir que vayamos detrás de Jesús haciendo lo que Él nos dice, sino que muchas veces vamos para otro lado. Entonces, ¿cuánto necesitamos que el Señor esté con nosotros, que el Señor nos vaya sanando, que el Señor nos vaya modelando como Él quiere? Pese a nuestras rebeldías. Pese a nuestros enojos.
Evangelio de hoy nos planteaba Mateo que si bien Jesús hacía signos delante de ellos y ellos lo veían y lo entendían lo que estaba pasando, hace milagros porque el príncipe de los demonios está con él. O sea, ¿hasta dónde es tirar las cosas para llegar a decir y rechazar a Jesús, el que Dios nos envió? ¿Hasta dónde la rebeldía del corazón? Quizás nosotros no seamos tan rebeldes como muchos en Israel, pero sí como que a veces le hemos puesto a Dios como una trinchera, hasta acá. No terminamos de entregarnos. Y allí está un poco nuestra, no sé cómo decir, pero como nuestra estupidez humana. Porque ¿en qué manos podemos estar más confiados que en las manos de Dios? Y Jesús nos enseña en una oración por dónde va el sentido de este caminar del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Y la oración es el Padre Nuestro. Allí decimos con toda claridad que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y lo repetimos permanentemente. Y ese es el tema. Que se haga tu voluntad. Yo les recordaba no hace mucho que tuvimos un mandatario en la Argentina, hace unos 20 años atrás, que en un discurso dijo así, y dice, de última que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo de última? Eso es lo primero que tenemos que buscar. Pero nosotros también lo repetimos, por eso lo dice este expresidente. De última que se haga la voluntad de Dios. No, de última no, eso es lo primero de todo. Y ahí marca que nuestra fe es rebelde. No queremos la voluntad de Dios, queremos la nuestra. Por eso es tan importante este texto. Es pequeñito, son como 7, 8 versículos nomás del Génesis, pero que marca cómo es esto de la espiritualidad. El que pelea con Dios, Israel, pueblo elegido, sin embargo, rebelde. Pedimos en esta celebración eucarística por cada uno de nosotros, para que esa rebeldía vaya cediendo y nos hagamos dóciles a la voluntad del Señor.